Decirles que la intención de configurar esta mesa es justamente lo que se planteó el día de ayer, ver un poco la relación que hay entre las defensorías con las oficinas del abogado general de las diferentes universidades. Cuando se pensó integrar esta mesa, pensamos que participaran 3 personas con 3 características. Un abogado general de una universidad donde no hay defensoría para saber cómo procesan los asuntos relativos a los derechos de los estudiantes. Por otro lado, un abogado general de una universidad en donde pues, acaban de consolidar una defensoría de los derechos universitarios. Y en tercer lugar, un abogado general de una universidad en donde pues, ya se lleve un largo trayecto de existencia de una defensoría. Y bajo esta dinámica venimos el doctor Solís como abogado general de los derechos de Yucatán, donde no hay defensoría, que tuvieron una participación. Pedimos al doctor Carlos Reynoso, abogado general de la Asociación Metropolitana, que nos señalara pues, las razones de nacimiento, las expectativas de la consolidación de la defensoría de los derechos universitarios en su universidad y al profesor César Astudillo, que siempre su amabilidad les permite contar con su presencia para que nos hable de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la República y contesto cómo se ve la defensoría desde la oficina del abogado general. Así que sin más preámbulos, les cedo la palabra al profesor Solís, abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán, muy conocido por ustedes, muy activo miembro, no es dentro de la defensoría, pero también dentro de una asociación de abogados generales de universidades, que pues, no me dejaron de decir, es un experto en materia universitaria. Por favor. Muy buenos días. En primer término, agradezco la amable invitación del doctor Alfredo Sánchez Castañeda y les expreso que es un honor compartir esta mesa con los distinguidos juristas y un privilegio estar con ustedes esta mañana. Al igual que el padre Jaure, me resulta más cómodo hablar de pie, si me lo permite, procederse. Cuando recibí la invitación del doctor Alfredo Sánchez Castañeda para hablar sobre la Defensoría de Derechos Universitarios, yo denegué la invitación con el argumento de que en la Universidad Autónoma de Yucatán no contamos con defensoría. Y me respondió inmediatamente, pues bueno, háblanos acerca de lo que hacen y qué hacen en materia de derechos humanos. Así que lo que voy a presentar a continuación el tema de la universidad, las defensorías de derechos universitarios. Lo he dividido en universidades, mecanismos de control intrauniversitario respecto a los derechos humanos y algunas conclusiones. Para hablar del tema, necesariamente hay que referirse a la naturaleza jurídica de las universidades. En el país tenemos universidades como organismos desconcentrados, universidades que son organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios de la administración pública, y también organismos descentralizados del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es decir, si tenemos una universidad pública creada por decreto con las facultades de autonomía universitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción séptima, estamos hablando entonces
de 4 grandes capacidades, 4 grandes facultades, 4 grandes responsabilidades que tienen las universidades: autogobierno, autorregulación, autodeterminación académica y autogestión administrativa. Para efectos de esta intervención, destacaré autodeterminación académica. Me voy a referir a 2 puntos. Primero, a la libertad que tiene la universidad pública para darse sus planes y programas, para considerar las asignaturas de forma directa o transversal, todo lo concerniente a derechos humanos. Y por otro lado, al ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Muchas veces estas facultades están en los contratos colectivos, cuando la Constitución establece claramente que es una facultad, es una responsabilidad exclusiva de la universidad. Si nosotros revisamos los contratos colectivos de las universidades a lo largo y ancho del país, vamos a encontrar que el ingreso, o tal vez la promoción, o quizá la permanencia, o peor aún, los 3 pertenecen al sindicato. Y esto atenta en contra de la calidad de la enseñanza. El sindicato, por supuesto, cumple una función muy importante en la universidad, pero el ingreso, promoción y permanencia le corresponde única y exclusivamente a la universidad. De tal manera que nosotros como universidad debemos cuidar el ingreso del personal académico. ¿Y por qué hacerlo? Para que haya educación de calidad. ¿Será suficiente que un académico sea experto en la materia para la cual se contrata? Si hablamos en términos técnicos o científicos, quizás sí, pero para los fines de la universidad requerimos que ese académico sí sea un experto, pero que conozca los principios de los derechos humanos. De esta forma, la universidad cumple sus fines. Y con esas 4 facultades cumple con la docencia, investigación e extensión. Educación, lo dije hace un momento, el debate es educación de calidad y cómo hacerlo. Me parece que es prudente comentar lo que señala Fabián Sardioli en cuanto a 3 niveles y derechos humanos. En cuanto a educación y derechos humanos, menciona 3 niveles: la educación como derecho humano, la educación en derechos humanos y la práctica de una cultura de derechos humanos. Él dice acertadamente: la educación es para todos y hay un fundamento. En cada país habrá una constitución, pero también tratados internacionales. Y tratándose de nivel superior, habrá condiciones de igualdad, pero el ingreso será por méritos personales. La educación en derechos humanos se consagra como un derecho irrenunciable que los estados deben garantizar. La práctica de los derechos humanos al interior de las instituciones. Es muy sencillo, debe existir congruencia entre lo que se enseña y se practica. Se practica en la gestión institucional, pero también en el ámbito administrativo y, por supuesto, en el ejercicio de la docencia. Y tiene que ver con lo que comentaba hace un momento. El profesor idóneo para ingresar a la universidad es aquel que conoce bien su materia, pero conoce los principios de derechos humanos y debe ser congruente. Ahora bien, me voy a referir a los mecanismos de control intrauniversitario de respeto a los derechos humanos. Hay órganos de competencia exclusiva en derechos humanos. Puede llamarse Defensoría de los Derechos Universitarios. Quizá pueda denominarse Procuraduría. No importa. Lo relevante es que exista, que en una universidad exista la dependencia. Y también hay órganos tradicionales. Solo voy a señalar 2: Consejo Universitario y Oficina del Abogado General. Y cada órgano tradicional debe tener la perspectiva de los derechos humanos, no limitarse a cumplir una función de acuerdo con lo que señala la ley.
En el caso nuestro, y solo por señalar algún ejemplo, tenemos un plan de desarrollo institucional, planes y programas con un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos humanos, un acuerdo que establece el orden jerárquico de la normativa institucional, un patronato cultural, eso es muy reciente. Por ejemplo, con el plan de desarrollo tenemos políticas generales, estrategias, acciones, y enfocadas a equidad de género, respeto por las diferencias, promoción de los derechos humanos, principio de no discriminación. En este mismo plan, fortalecer la presencia y participación de la universidad en el ámbito de su competencia en cuanto corresponde a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. El acuerdo que comentaba, que emana del Consejo Universitario, establece el orden jerárquico. Es conveniente siempre que la norma sea clara y también es prudente que la norma sea aplicada de manera transparente. Pero es importante establecer un orden jerárquico y considerar de manera muy relevante que en materia de derechos humanos no se aplicará el orden jerárquico, porque se va a considerar la norma más amplia o la interpretación más extensiva. El patronato de cultura de la universidad al que me refería hace un momento tiene dos propósitos: promover, fomentar, crear e investigar cultura, pero también garantizar el acceso efectivo a la vida cultural y la promoción de la misma, y no solo para el ámbito universitario, para la sociedad en general. ¿Qué hacemos como oficina del abogado general? Estas funciones que voy a comentar son para el efecto de esta intervención. Hay más, pero voy a referirme a las que van con el tema: proponer estrategias y acciones dirigidas a la comunidad universitaria y sociedad en general a fin de conocer, respetar y difundir los derechos humanos. Esta promoción se hace de manera permanente. Tenemos una red de información denominada Benito Juárez García. A través de ella comunicamos las normas oficiales, las reformas a la Constitución, a las leyes federales, también la jurisprudencia que resuelve tanto el Tribunal Colegiado como la Suprema Corte de Justicia. Los viernes se sube. Hoy, por ejemplo, a las 10 y fracción, la Corte subió las nuevas tesis, y con esta red, en unos minutos después, las transmitimos nosotros. Hay muchas universidades en el país suscritas a la red, académicos de la UNAM también, de tal forma que procuramos llevar información relacionada con los derechos humanos. Tenemos un noticiario jurídico, igual transmitimos noticias con ese enfoque. La Gaceta Universitaria, que es el órgano de difusión, no solo es para dar a conocer la normativa universitaria, se cuenta con varias secciones. Algunas de ellas tienen que ver con las reformas a la Constitución, con las reformas a las leyes ordinarias. También aquí publicamos jurisprudencia y algo importante: las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También difundimos el resumen de lo que resuelve la Corte Interamericana. Creamos un centro de estudios de derechos humanos que depende de la Oficina del Abogado General. Realizamos diversas actividades, conferencias, talleres. Va encaminado a capacitar, a formar, más que nada a los jóvenes en derechos humanos. Tiene una revista, el Centro de Estudios, que es revista Abogado Interamericano. Tenemos una compilación, jurisprudencia relativa a la vida universitaria. Hemos compilado toda la jurisprudencia, sin excepción, que tiene que ver con la vida universitaria, desde la quinta época hasta la 10ª. En 2012 publicamos la primera versión, en 2014 la siguiente, y la mantenemos actualizada por vía electrónica. Tienen acceso a través de la página y ahí están todas las resoluciones que tienen que ver con la vida universitaria. ¿Cuál es el propósito?
para que haya cultura de legalidad, para que todos podamos cumplir con lo que dice el Poder Judicial de la Federación. Si algo no nos parece, a pesar de que sea jurisprudencia, bueno, tendríamos que trabajar desde otra trinchera, tal vez escribir, organizar seminarios, algunos debates, pero no caer en alguna violación en el ejercicio de nuestras funciones. Aquí hago hincapié en esta situación que es muy especial para un servidor. En junio de 2011 fueron las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos. En agosto vimos la primera conferencia dirigida a los abogados generales del país en cuanto a estas reformas. En diciembre le hice un planteamiento a una persona acerca de un proyecto, la agradó la idea, lo arrojó inmediatamente y participó con nosotros con mucho entusiasmo. Esta persona es precisamente quien fundó la Defensoría de los Manos. Me refiero al doctor Jorge Carpizo. Y él participó con nosotros, juntamente con otros juristas nacionales, internacionales, reconocidos, y toda esta labor ha dado lugar a la publicación del nuevo esquema del derecho constitucional, y vamos en el volumen 3. El enfoque es difusión de los derechos humanos. Para resolver el problema que puede presentarse con los estudiantes, muy aparte del procedimiento que establece el Estatuto General, usamos la mediación. Y déjenme comentarles con resultados muy favorables. Los mediadores los tomamos de las facultades de la universidad. Estas son algunas conclusiones, pero en términos generales quiero decirles a manera de conclusión que como universidad tenemos la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en lo que cabe en nuestra competencia, en el ámbito de nuestra competencia. Y podemos hacerlo si nosotros capacitamos y formamos en derechos humanos a los estudiantes, al personal administrativo, al personal académico y a nosotros mismos los directivos. Estaremos hablando de una universidad que está cumpliendo sus fines. Y si consideramos o añadimos a esto la obligación, la responsabilidad de cuidar el ingreso del personal académico a la universidad, también estaríamos contribuyendo a esta formación. De tal manera que una universidad que egresa profesionales con sólida preparación y con conocimiento de derechos humanos es una universidad que cumple. Y déjenme decirles que en muchas universidades del país tenemos muy claro que la universidad, antes de formar profesionales, debe formar ciudadanos. Y si formamos profesionales con herramientas sólidas para ejercer la profesión, y profesionales y ciudadanos con conocimiento de derechos humanos, pero particularmente que vivan, que sueñen y piensen en derechos humanos, seguramente estaremos construyendo una sociedad más justa, equitativa, democrática e igualitaria. Termino con una reflexión final. La autonomía universitaria y los derechos humanos deben caminar juntos y constituirse en el faro que ilumine y guíe el ejercicio de las facultades y responsabilidades de la universidad en el cumplimiento de sus fines. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, le agradecemos a Renan por su intervención y
quisiera yo solamente resaltar puntos que podrían comentarse. El caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene un centro de derechos humanos, y quizás aquellas universidades que todavía no tienen una defensoría de los derechos universitarios, un primer buen paso podría ser la creación de un centro de derechos universitarios para ir moviéndose en la dinámica de las defensorías. Paso inicial, quizás no conozcan quejas, quizás no de orientaciones, o quizás sí de orientaciones pero no quejas, pero un primer paso, nada de avanzar a una defensoría de derechos universitarios. Muchas gracias a Renan por su participación. Le vamos a dar el uso de la palabra ahora al doctor Carlos Reynoso Castillo, quien actualmente se desempeña como abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero que tiene una larga experiencia en materia de universidades públicas. Ya que ha sido asesor pues, de esta universidad, ha sido asesor del Instituto Politécnico Nacional, ha sido asesor del CONALEP, ha sido asesor del CIESAS, ha sido asesor del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido asesor de la CASH también. Tiene un conocimiento amplio de las universidades en nuestro país, con una formación evidentemente también importante, licenciatura de la Autónoma Metropolitana y su doctorado en el país, con otros cursos muy importantes en otros países, con una obra publicada muy importante, pero para los efectos de nuestra mesa del día de hoy, con un conocimiento muy amplio de las temáticas de las universidades. Por favor, Carlos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por la generosidad de la presentación, el agradecimiento a la UNAM, obviamente a la REO y pues, de manera particular a la doctora Rocío Sánchez Castañeda, que normalmente nos compartió esta invitación para estar esta mañana con ustedes. Creo que su servidor debería de estar del otro lado del auditorio y no de este lado, porque la universidad en la cual soy egresado y en la que en este momento ocupo el cargo de abogado general, pues es una universidad pública, sin duda de las más importantes del país, que ha iniciado, entre comillas, esta aventura de crear una defensoría de los derechos universitarios y que afortunadamente creemos nosotros este proyecto que impulsamos hace poco más de un año que llegamos a este cargo, el día de hoy se ha convertido en una realidad. No solamente tenemos ya un marco jurídico universitario de nuestra defensoría, sino que se ha nombrado al primer defensor de los derechos universitarios apenas el miércoles pasado. En ese sentido, pues somos novicios en este tema, estar ante un auditorio de expertos en la materia, me parece que lo ideal hubiera sido que yo me calidad de oyente y no de su. Sin embargo, pues en los breves minutos que quisiera yo compartirles algunas reflexiones, básicamente dos sentidos. Uno general, podríamos denominar como el contexto en el cual se desenvuelven las defensorías, que de alguna manera ha estado detrás en el nacimiento de nuestra defensoría en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y un segundo comentario que tiene que ver con las características que tiene la defensoría que hemos creado, y que es un intento de recuperar la experiencia que en esta materia se tiene no solamente a nivel nacional, sino internacional, y donde hemos querido, pues es un poco la apuesta, siguiendo los grandes modelos de defensorías como el de la UNAM, iniciaron en 1985, con esta larga experiencia de los últimos años, tratar de rescatar ahí algunas de las experiencias que han sido útiles en las defensorías en el mundo y tratar de reflejar estas experiencias positivas en la universidad en la que ahora tenemos.
Así es que en unos cuantos minutos quisiera compartirles estas ideas. Lo primero es esta reflexión general que nos anima a considerar a la Defensoría como un elemento importante en una institución educativa como las universidades a las cuales pertenecemos todos nosotros. Creemos, tomando distancia de los momentos por los cuales pasan nuestros países, en particular el caso mexicano, creemos que desde el punto de vista legal asistimos a un momento particularmente importante de transformación de los sistemas jurídicos a nivel internacional, y este marco de referencia jurídico sin duda es un momento interesante, apasionante, que para la reflexión teórica y doctrinal pues se antoja realmente delicioso poder desde el aula, desde la investigación, desde la reflexión, ver cómo en este momento los grandes movimientos de transformación jurídica atraviesan buena parte del mundo y buena parte de las áreas jurídicas en las cuales nuestros países intentan cumplirse. Sin embargo, no solamente nuestro trabajo es la reflexión, sino también la aplicación y la ejecución de esa normativa en el día a día, en la asesoría de las instituciones donde trabajamos. Nosotros pues vemos como abogados generales desde los gestos de los compañeros hasta los grandes problemas jurídicos en los cuales está inmersa nuestra universidad, y son comunidades, sin duda, comunidades vivas, comunidades activas, en donde suceden una buena cantidad de conflictos días y noches, fines de semana, los distintos días de actividad. En ese contexto conflictivo universitario es donde se suceden una serie de situaciones que sin duda meritan no solamente un tratamiento jurídico como es el que estamos abocados los abogados a dar, sino también a encontrar en el espacio universitario mecanismos de solución de conflictos propios de los universitarios. Y en ese sentido nos ha parecido siempre conveniente, necesario, contar con caminos propios de los universitarios, marcados y caracterizados por el hecho de que es a partir del respeto al otro, respeto a los demás, y como premisa básica de solución de los conflictos, que deben encontrarse instancias en donde los universitarios pueden canalizar su conflictiva en la comunidad misma de la universidad. Los sistemas jurídicos emanados, yo diría, en la segunda mitad del siglo XX, los sistemas jurídicos emanados de la Segunda Guerra Mundial, pues permitieron tener la construcción de sistemas jurídicos que dieron una relativa, yo diría, estabilidad, por lo menos en la región iberoamericana. No puedo yo desconocer el área en la que he vivido todo el tiempo en materia jurídica, que es el área laboral. Permítanme resbalarles 30 segundos en el tema, pero la construcción del derecho de trabajo en América Latina tuvo un espacio de esplendor, sin duda, en la segunda mitad del siglo XX, a partir de las referencias no solamente de la Constitución Mexicana de 1917 y los códigos laborales de 1931 en México y en Chile, que fueron como faros que orientaron la construcción jurídica a lo largo del siglo pasado. En ese sentido, finalizamos el siglo XX con un sistema jurídico que en buena medida fue creado al amparo de un contexto que empezaba a desaparecer. El siglo XXI lo iniciamos con una serie de normativas en las cuales se muestra de manera evidente y creciente en muchos sectores, en muchas áreas del orden jurídico, esta desadaptación entre el marco jurídico y la realidad que pretenden regular. Esto ha derivado en los últimos años en un proceso de transformación de los sistemas jurídicos en diferentes áreas y ramas del orden jurídico que se ha ido avanzando en diferentes maneras, en diferentes velocidades en toda la región, por lo menos iberoamericana. Todos estos cambios han sido orientados en varias, yo diría, direcciones. Una, sin duda, ha tenido que ver con la necesidad de que los sistemas jurídicos sean adecuados, adaptados a una realidad económica y política cambiante,
una realidad que algunos lo denominan globalización, con independencia de lo que eso signifique, pero que el contexto en el cual el derecho pretende aplicarse sin duda ha cambiado de manera drástica. Y estos cambios han llevado a la necesidad de que los sistemas jurídicos se adapten, se readapten, se modifiquen y atiendan a una realidad que no estaba siendo aquella en la que pensaron los legisladores cuando crearon buena parte de los sistemas jurídicos vigentes hasta hace algunos años. Esto lo señalo porque es parte del marco de referencia en el cual hay que ver la legislación universitaria. La legislación universitaria tiene como vocación primaria el dar una estructura jurídica que permite el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones bajo el sustento de la autonomía. Pero esta legislación universitaria no puede, mucho menos no debe, ser un espacio aislado del resto del sistema jurídico en el cual están inmersas nuestras universidades. Y ahí es donde me parece que cobra una gran relevancia el hecho de ver cómo en el contexto internacional y sin duda nacional estos cambios al sistema jurídico repercuten de manera directa o indirecta en el espacio universitario. Ya señalaba el maestro Renan hace un momento, por lo menos en el caso mexicano, la reforma constitucional del año 2011 es para nosotros un momento importante que hace un antes y un después en la evolución del sistema jurídico mexicano y que esa modificación se caracteriza, entre otras cosas, por incorporar de manera clara, directa, amplia el concepto de respeto a los derechos humanos. No quiere decir que ese elemento no haya estado en la Constitución Política Mexicana, no estaba de otra manera, pero ahora se inaugura, yo diría, un esquema constitucional protector de los derechos humanos, en tanto que norma máxima debe irradiar a todo el sistema jurídico, incluyendo el sistema jurídico universitario. Es ahí donde nos parece particularmente importante el que las universidades reflexionen con su comunidad, con sus instancias, sobre la manera de adaptar su legislación universitaria al marco jurídico todo, en donde se reafirma la importancia de los derechos humanos. Y es ese parte del contexto que ha estado detrás en el nacimiento de algunas defensorías de los derechos universitarios, como la que nosotros impulsamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, porque nos parece que, por lo menos en el caso mexicano, y no está exenta otras universidades de la región, que la creación de una instancia de esta naturaleza es, entre otras cosas, un mecanismo de armonización del sistema jurídico nacional con el sistema jurídico internacional, en donde en estos cambios a los sistemas jurídicos contemporáneos, un rasgo distintivo que aparece de manera recurrente, horizontal, en buena parte de las reformas constitucionales, por lo menos de los últimos 30 años, es reivindicar los derechos de la persona en tanto que ser humano. Es decir, alguien explicaba estos cambios a la legislación internacional como aquellos cambios que están priorizando los intercambios económicos entre las naciones, los acuerdos políticos entre las naciones, bajo premisas que justifican los fines de las reformas y con las cuales es muy difícil no estar de acuerdo. Es decir, vamos a hacer cambios para que haya modernidad. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero no podemos decir que no esté de acuerdo. Vamos a hacer cambios para que haya mucho más empleos. Pues nadie puede estar en desacuerdo. Pero ¿cuál es el límite de esos cambios? Me parece que el gran límite a esos cambios son los derechos humanos. Es decir, podemos modificar, podemos transformar, podemos adecuar los sistemas jurídicos, pero el margen en donde esas modificaciones tienen un freno es el marco que refiere a los derechos humanos. Y las universidades son un espacio en donde esos cambios también se están especificando. En el sentido de que las adecuaciones que se están haciendo a buena parte de las legislaciones universitarias, por lo menos en nuestro país, van reivindicando también el espacio interno universitario el necesario respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, las defensorías de los derechos universitarios aparecen como este elemento de armonización de los sistemas jurídicos nacionales en el ámbito universitario,
replicando esta premisa o guía de funcionamiento de todo el sistema jurídico, que es la guía con respecto a los derechos humanos. Como pueden ustedes darse cuenta, Stan Antalya está convencido de la necesidad de espacios universitarios institucionales de respeto y práctica de los derechos humanos. Me parece que las defensorías son esta herramienta que permitiría no solamente reivindicar en lo abstracto el respeto a los derechos humanos, sino un mecanismo de práctica cotidiana en los campos universitarios y en el funcionamiento de las instituciones universitarias. Con ese convencimiento es que promovimos en la universidad la creación de una defensoría teniendo como marco de referencia, decía yo al inicio, estas experiencias que se han dado a nivel nacional e internacional. En el caso de nuestra universidad ya teníamos un pequeño antecedente. En el año 2005 se creó en uno de nuestros campus de la Ciudad de México, el campus Iztapalapa, que es un barrio de oriente de la ciudad, en donde un grupo de carreras del área de sociales decidió crear una defensoría de los derechos de los alumnos. Pero era una defensoría, como el nombre lo indica, acotada solamente al campus universitario de Iztapalapa y solo competente para conocer asuntos de alumnos en su devenir cotidiano en los campus universitarios. La experiencia lleva 10 años y esa experiencia nos permitió ver cómo esta instancia, caracterizada por su independencia del resto de las instancias universitarias, funcionaba en buena medida como una válvula de escape para un alto grado de competitividad que se daba en este grupo de carreras. Pero no solamente eso, que tenía una función orientadora respecto de cómo orientar ciertos diferendos entre los miembros de la comunidad universitaria, pero también una preocupación creciente de la universidad es que muchos de los miembros de la comunidad universitaria consideraban que al sentirse agraviados por algún comportamiento de un órgano personal o un órgano colegiado de la universidad, necesitaban un mecanismo de solución y de atención de su preocupación. Y al no tenerla en el espacio universitario, para muchos de ellos el único camino de reclamo eran las instancias judiciales. En ese sentido, el camino de la judicialización de los conflictos universitarios es un camino que no conviene a nadie, pero que va en contra, yo diría, de lo que es la naturaleza de las universidades, pasando por el tema de la autonomía. Si los universitarios no somos capaces de dotarnos de mecanismos de solución a nuestros conflictos, dotándonos en ejercicio de la autonomía de esos mecanismos e instancias, estaremos diciendo indirectamente que estamos yendo o defraudando, si se me permite la expresión, a la autonomía universitaria. Porque esta calidad que tenemos los universitarios de autonomía es algo que se conquistó, por lo menos en el caso mexicano, desde principios del siglo XX, y que debemos reivindicar esa calidad de muchas maneras, pero una manera de hacerlo es sin duda la creación de una defensoría de los derechos universitarios. Ustedes me permiten, rápidamente pasaría yo algunas de las características que hemos considerado importantes plasmar en el reglamento de nuestra defensoría, que hoy en día forman parte del programa definitivo de la defensoría que acabamos de ver. Primeramente, el tema del objeto de la defensoría, hicimos una revisión exhaustiva de las normativas que rigen la creación de estas defensorías en México y en el mundo, y encontramos una gran coincidencia en señalar que la defensoría pues, tiene un objeto general de defender y vigilar el respeto de los derechos humanos en general y los derechos universitarios en particular. Hay entre paréntesis ahí todo un debate en torno a cuál es la cercanía o distancia entre el concepto de derechos humanos y derechos universitarios, no vamos a entrar en ello, pero me parecía que esto era importante respetarlo y el objeto de nuestra defensoría aparece con ese objeto explícito de defensa y vigilancia de los derechos universitarios de la comunidad universitaria. Este es otro tema de debate porque en la defensoría nos pudimos dar cuenta y constatamos que no siempre está claro el concepto de comunidad universitaria. Bien es cierto, hay una línea más o menos constante en asumir de entrada que por comunidad entendemos a los académicos, entendemos a los alumnos, pero entendemos
y ahí nos vamos con cuidado a los administrativos, porque ahí pisamos un terreno que tiene linderos poco claros y que puede incluso confundir las competencias de una defensoría. Nosotros quisimos, pues no sé si la palabra sea audacia, pero sí incluir en el concepto de comunidad universitaria no solo a todos aquellos que de una u otra manera participan en la vida universitaria, y eso incluye a los trabajadores universitarios, administrativos como académicos, pero también a todas aquellas personas que de manera coyuntural pudieran estar en relación con la universidad. Estamos hablando también de proveedores de servicios que, si bien es cierto, no forman parte de la comunidad, pero que de manera circunstancial acuden a nuestros campos y que pudieran en un momento dado ser objeto de alguna discriminación o algún tipo de algo. Es un tema delicado, pero nos parece que si queremos abarcar un concepto sólido de derechos humanos, no podemos desde el concepto meter elementos discriminatorios. El espacio universitario debe ser un espacio de plenitud de respeto de los derechos humanos y todos aquellos que directamente participen de la vida universitaria deben ser objeto de estos respetos. Otro elemento importante de la defensoría, ya se ha señalado acá en reiteradas ocasiones, es reivindicar los mecanismos de solución de los conflictos entre los universitarios. Si esos mecanismos deben de priorizar la mediación, la conciliación y la eficiencia en la solución de estos conflictos, hemos nosotros plasmado en el fundamento estas características que deben de servir de base para atender las quejas y la tramitación de las mismas, enfatizando que lo que nos parece inadecuado es que pudiéramos ir en la vía de integración de expedientes como si se tratara de un tribunal. Y esta tentación muy propia de los abogados de documentar todo, pues hace que los expedientes se vuelvan en verdaderos legajos de tribunales en donde la burocracia es la que gana en estos casos. Nosotros queremos, y es una mea culpa, que soy abogado, necesitamos abogar para alejarnos de los abogados en el buen sentido. Los abogados somos muchas cosas muy cuadrados, los de la pampa, los de la queremos documentar todo, queremos fotografiar todo, queremos que todo esté en el documento. Y entonces podemos caer en la tentación de que la prioridad sea que el expediente esté muy bien y que el problema que se supone lo generó no sea resuelto. Necesitamos invertir ahí las premisas. De lo que se trata es que el cliente, entre comillas, esté atendido en su problemática e incluso aunque no haya expediente. Eso ya para un abogado es muy grave, pero estamos dispuestos a eso. Queremos resolver conflictos, queremos atender seres humanos, queremos darle respuestas. Y entonces la formalidad, sin duda importante, hay que reducirla al mínimo, pero lo que se trata es la búsqueda de la verdad y la búsqueda de solución a los conflictos. Nosotros planteamos una estructura muy simple, ya veremos si da para las necesidades de discusión, con un titular de la defensoría, con un secretario técnico y 2 defensores adjuntos, y se acabó el asunto. Y quisimos remarcar, también es otra pérdida, entre comillas, que tuvimos, que el defensor titular no necesariamente sea abogado, de preferencia, justamente porque arrastramos esta formación que nos lleva a darle prioridad muchas veces, no de mala fe, pero a otros elementos que nos parecen, debemos de dar prioridad a otras calidades, no solo profesionales, sino de otra naturaleza propios de un defensor. El defensor debe ser, sin duda, alguien que conozca el tema, debe tener una sólida formación, pero sobre todo, diría yo, debe ser una persona en quien la comunidad vea a alguien digno de confianza, alguien digno de credibilidad, y que el respeto que tenga la comunidad frente a este personaje no sea algo que se dé por decreto, sino que sea en la comunidad a la cual va a servir alguien que pueda dialogar con todos los participantes en dicha comunidad. Entonces, nos parecía importante que estos rasgos quedaran resaltados, pero que nuestro secretario técnico con la pena sí sea abogado, porque uno de los elementos importantes en todo procedimiento asociado a esta naturaleza, pues no solamente es el debido proceso, sino las garantías propias de un procedimiento de esta naturaleza. Y bueno, tenemos ahí alguien que técnicamente creemos que va a dar particular cuidado al respecto de
estas garantías. Un último punto, si hay interés, más adelante regresaríamos a algunos temas, es el tema de la competencia. Revisamos buena parte de la reglamentación en las defensorías a nivel nacional e internacional, y generalmente vienen articuladas una lista de qué sí es competente, pero otro artículo de qué no es competente. Yo creo que es un tema interesante. Nosotros consideramos que había temas en los que de manera obvia había que señalar que no era competencia, y casi replicamos lo que en buena parte de las normatividades encontramos: no competencia en materia de evaluaciones académicas, en asuntos laborales, en resolución de comisiones u órganos colegiados, en cobros de cuotas, en conflictos de órganos interuniversitarios, pero sí quisimos tratar de poner en la competencia un amplio espectro de problemáticas que pudieran ocupar la defensoría y acotar a lo mínimo indispensable aquellos aspectos en los que no sería competente. No quisiera abusar de su tiempo. Yo terminaría mi intervención reiterándoles la importancia que para nosotros tiene la existencia de una defensoría. Creemos que una defensoría puede cumplir muchas finalidades. Una de ellas, sin duda, es, ya se ha dicho esta mañana, la gobernabilidad de la institución, yo diría la estabilidad de la institución. Y creo que en un momento difícil, en países como México, donde la violencia, la transformación de las instituciones, la inseguridad, la gran problemática, lamentablemente y lastimosamente recurrente de América Latina, me parece que las universidades podemos dar un gran ejemplo a nuestros países. Las universidades están llamadas a ser un espacio, para bien o para mal, de guía en muchas decisiones del país. Me parece que la creación de una defensoría en este momento, en este contexto por el cual atraviesan países como México, es una buena forma de decirle a la sociedad: se puede por la vía civilizada, se puede por la vía del derecho, se puede por la vía del respeto a los derechos humanos encontrar salidas a nuestro país. Yo creo que estos espacios reivindican el derecho, reivindican la universidad, reivindican la necesidad de encontrar países y sociedades organizadas, civilizadas. Me parece que de esta manera podemos dar un mensaje en el cual podamos avanzar hacia el